cuando tú escuchas y dejas, el cliente te dice todo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada, pero eso sí, cuando te permiten hablar, tienes que hablar bien. ¿Te ha pasado que andas buscando un trabajito y acabas siendo vendedor de productos que ni sabías que existía? ¿O te has preguntado, soy buen vendedor, pero lo que no sabes es que le vendes hasta al casero un descuento en la renta? Hoy vamos a hablar de cómo ser un buen vendedor, de que te animes a ser un vendedor y que toda vida es venta. Esto no es terapia, pero ayuda. Hoy nos acompaña un joven dominicano que representa a una nueva generación de hispanos trabajadores, versátiles y decididos a salir adelante en los Estados Unidos. Su nombre es Jason Pichardo, tiene 27 años y actualmente se desempeña como Marketing and Editorial Associate en el periódico El Especialito, uno de los medios impresos gratuitos más reconocidos y distribuidos en Nueva York y New Jersey. Jason no solo estudió periodismo y comunicación, ha transitado por diversos caminos. Fue maestro de español, asistente administrativo, reportero universitario, videógrafo deportivo, pero fue en el mundo de las ventas donde encontró una pasión inesperada. Hoy representa a una generación que está aprendiendo a vender en un mercado saturado, digital y competitivo, donde vender ya no es solo ofrecer un producto, sino saber conectar, adaptarse y contar historias. En el episodio de hoy nos comparte su experiencia real, los errores que cometió, los medios que enfrentó y las estrategias que hoy lo mantienen vigente, vendiendo algo que muchos consideran imposible en estos tiempos: prensa impresa. Esto no es terapia, pero ayuda. Pues bienvenidos a nuestro podcast de hoy, que hoy realmente va a ser emocionante porque vamos a hablar de algo que probablemente a usted le va a preocupar o le ha preocupado tal vez a sus papás, abuelos o hijos, y vamos a hablar de ventas. ¿Qué tema tan complicado en una generación de ahora que necesitamos de alguna manera aprender a vender? Y quiero empezar con este podcast antes de decirles yo le pregunto a usted, con el tema de ventas. Yo solo quería un trabajo y terminé vendiendo todo. O tal vez, vendedor yo, si ni sabía hablar en público. Las ventas no avisan, te llegan. De nada a saber vender de todo. Cuando uno busca vender, pero resulta que se te da o no se te da. El que no vende, no convence. Y así le puedo decir un sinnúmero de frases sobre los vendedores. Así que, mi querido Javi, hoy tenemos un tema que tú eres un experto, naciste para las ventas. Y antes de decirte algo, yo les voy a decir esto que me dijo una vez mi abuelo y mi padre es: ¿quieres ser rico en la vida? Dedícate a las ventas. ¿No es así? Completamente de acuerdo, Harry. Yo creo que las ventas es el primer oficio en la historia y del ser humano, yo creo. Pero haciendo un análisis de todo lo que tú dices, fíjate qué interesantes son las ventas, Harry. Porque cuando vas a comprar una casa, dices, ay, compré una casa, ay, compré un carro, compré una sala, compré una televisión. ¿Qué? ¿Nadie te la vendió? Sí, tienes toda la razón. ¿Verdad? Entonces, no, yo he oído muy pocas veces que dicen, ay, mira, conocí a un agente de ventas muy profesional que me vendió una casa. Bueno, me muchos asesoró. odiamos a los vendedores también. Es que, ¿sabes qué? Es una mala fama que tenemos. Y te voy a platicar algo. De hecho, en México, donde yo me formé profesionalmente, te quitaban el tema de vendedor, ¿eh? Te ponían asociado, consultor y un montón de títulos. Por no decirte vendedor. Pero yo orgulloso que hoy, 1 de mayo, que estamos grabando este podcast, cumplo 20 años de vendedor. Pues esos 20 años vamos a empezar. ¿Usted cree que las ventas se enseñan en los libros? No, no se enseña. Pero en realidad se aprende ¿dónde? En la calle. Y para esto tenemos a un gran invitado, a un tipo que realmente joven, parece viejo, pero joven lo tenemos aquí, y nos va a hablar sobre las ventas, algo que él no estudió y que le llegó por accidente. Bienvenido, mi querido Jason. Harry, Javi, muchas gracias. Esto no es
terapia, pero ayuda. Sí. Así es. Muchas gracias por tenerme aquí hoy y la verdad que no puedo estar más de acuerdo con los dos. Llegué a las ventas por accidente y descubrí un mundo para mí completamente diferente que me ha enseñado muchísimas cosas. Y te digo que sí, como tú mencionas, no planeaba ser vendedor, pero llegué a esto y la verdad que me ha encantado y aquí sigo. Y aquí sigo. El podcast de hoy vamos a hablar, miren, principalmente este podcast es para los jóvenes, porque muchos van a iniciar y van a salir a la calle en donde van a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué hago? Y comúnmente hay muchos trabajos donde solicitan vendedores, ¿no? Entonces, en primero voy a empezar, para ti, por ejemplo, tú que no tenías noción, mi querido Jason, ¿qué son las ventas para ti, por ejemplo? Bueno, las ventas he aprendido con el tiempo ya que es estar ahí en el momento adecuado para venderle un servicio o alguna cosa a una persona que esté necesitada. Entonces tú tienes que ser esa persona en el medio que facilita ese servicio que necesita este negocio, esta persona o cualquier cosa que incluya todo lo que tiene que ver con las ventas. En particular a mí me ha enseñado mucho en el tema emocional las ventas, a tener conversaciones difíciles. Para mí en lo personal eso era muy complicado. Pero a ver, mi Javi, ¿tú crees que todos somos vendedores? Yo creo que nos podemos hacer vendedores, Harry. ¿Nos hacemos o somos todos vendedores? Somos todos vendedores, pero nos podemos profesionalizar. Y una vez que entiendes que estás para ayudarle a tomar una decisión al cliente y el cliente manda, eso no cabe la menor duda. Mucha gente me dice, pero ¿y si no tiene la razón? El cliente siempre tiene la razón. O sea, esa frase sí vale. Sí vale, y te voy a explicar de dónde se origina esto. Ojo, cliente es quien tiene dinero para pagar la necesidad y una necesidad. Si no tiene estos dos, entonces no es cliente. Entonces no puede tener la razón. No todos son tus clientes. Una vez que escoges a tu cliente, entonces lo tienes que asesorar para que tome la mejor de las decisiones. Darle opciones y ayudarlo a que tome su decisión. Eso es muy importante. Nos equivocamos mucho cuando queremos venderle un producto o un servicio a una persona que no tiene necesidad de ese producto o ese servicio. Entonces es ahí cuando caemos gordos. Que cuando estás empujando a algo que no anda buscando, que no tiene una necesidad. Dos, a veces encontramos a la persona que le vas a ofrecer tu servicio, tu producto, ¿y qué pasa? No cierras la venta. ¿Por qué? Porque no tiene dinero o porque le estás empujando de más el producto y el servicio. ¿Qué viene pasando? Ahí es cuando nosotros nos volvemos enfadosos, los vendedores. Me voy a poner en el tema de vendedor. O que somos decimos acá en Estados Unidos, muy pushy. Entonces ahí es cuando caes mal. Pero cuando eres y segmentas bien a quién le vas a vender y tiene necesidad y tiene dinero para pagarlo y le ayudas a tomar las decisiones, es cuando se hacen los buenos negocios. Y siempre he dicho que el ganar está obsoleto ya. Ahora hay que buscar ganar. 3. Bueno, pero Jason, aparte que inició en las ventas por accidente, y quiero que me explique esa historia de cómo llegó a las ventas, tiene uno de los trabajos más difíciles del mundo porque vende publicidad en medio impreso, que ustedes conocen que los medios impresos ya, como los periódicos, revistas, pues están desapareciendo poco a poco. Entonces, la credibilidad de un medio impreso es muy complicado. Y dentro de aquí de Nueva York, New Jersey, Jason está haciendo una gran labor, lo ha logrado, pero explícame, mi querido Jason, ¿cómo iniciaste ahí? ¿Cómo llegaste a ser ese vendedor? ¿Y con qué te has topado principalmente las cosas negativas? Porque las cosas positivas, bueno, vendiste y ganaste dinero, eso es lo positivo. Pero lo negativo, para que nuestros que están escuchando vean lo que sucede, ¿no? Porque ya todos somos vendedores y tú llegaste por accidente ahí. Ese es un gran reto, vender. Yo no sé cómo le haces. O sea, ahorita publicidad escrita, o sea, en un periódico. A ver, cuéntanos, porque sí está difícil. Bueno, sí, varias cosas, Javier, que estoy de acuerdo contigo. Pero para responderte, Harry, yo tengo mi carrera en periodismo, yo soy un periodista de profesión, fui a la universidad y cuando yo estaba en la universidad yo dije, nunca voy a trabajar en un periódico. Y hice así, escupí para arriba y me cayó todo, sí. Todo encima. Entonces así me adentro en este mundo de las ventas, en un periódico que tiene una
un poder muy grande a través... Puedes decirlo, no te preocupes. El especialito, que tiene un alcance súper grande en esta área, y entonces he sido privilegiado de llegar ahí y poder, a través de este vehículo, también hacer cosas que me gustan, como escribir y eso, pero nos enfocamos mayormente en vender los espacios publicitarios en el periódico para que vengan más clientes a diferentes doctores, dealer de carros, ese tipo de negocios así. Pero una cosa interesante que dijiste, Javier, es, en mis experiencias también, Harry, como tú lo dices, es esa persona que me dice que el especialito, que el periódico es lo mejor que hay, es el que no va a comprar. Es el que no va a comprar. O también cuando uno es muy pushy, como tú dices, es ese cliente que sí lo puedo cerrar en el momento, pero es el después el que tiene remordimiento y es el que me llama a cancelar. Entonces, más problemas. Entonces, siempre me enfoco en mi experiencia en darle el valor que tiene el periódico. No me gusta salir a la calle a barajar, como decimos nosotros los dominicanos. Si vamos a una cita, es una cita concreta. Yo te vengo a traer más potenciales clientes hispanos y en eso me enfoco. Bueno, pero espérame, pero antes de eso, explícame desde el principio cómo inicias tus ventas, porque hasta Javier te puede corregir en eso. Yo también, porque yo soy un vendedor innato, solo tengo el carisma, eso es todo. No, pero de eso se trata las ventas. Yo creo que voy a brincar aquí rapidito porque lo que tú haces es empatía. O sea, te pones en el lugar de la persona que va a tomar una decisión y por eso es que te va muy bien en ventas. O sea, a mí me consta que te pones en el lugar de quien va a tomar la decisión y ahí es cuando surge esa confianza y ahí empiezas. Pero a ver, cuéntanos. Bueno, empezando, soy bendecido de que Dios me ha dado el don de la comunicación. Entonces eso se me da muy natural, el poder hablar, poder comunicarme. Entonces ya con eso propio, cuando empiezo no tenía idea de cómo era, cómo yo llegaba y vendía un espacio publicitario a un negocio. Entonces ya con el tiempo voy adecuándome a las normas del periódico, de cómo tenemos ese proceso para poder llegar, hacer ese primer contacto, ofrecerle el servicio después que lo tome y después que continúe con nosotros. Se me hizo muy difícil, eso pensaba, pero cuando llego la primera semana y traigo un contrato muy grande, ahí como que todo ya cambió. Bueno, pero ¿cómo llegaste a ese contrato? O sea, quiero que me expliques y le expliques a la gente, ¿dónde empieza la venta? La venta empieza, siempre es a personas que tú conoces. Eso... ¿Estás hablando que familiares? ¿Quiénes? Familiares. Sé más detalles. Familiares, en este caso fue una persona que obtuvo un servicio, compró un automóvil de este concesionario y yo tuve la suerte de acordarme en ese momento. No sabía que uno, en realidad esas cosas uno lo hace como automáticamente, ¿no? Cuando uno va a un concierto uno siempre quiere decir, no, ¿por qué no vienes conmigo? Entonces aplica lo mismo de decir, bueno, si esta persona quizás puede hacerlo, yo le puedo ofrecer este servicio y así mismo fue. Entonces ya conociéndolos la puerta se te abre, porque cuando yo entro y hago ese contacto ya me conocían. Entonces fue para mí más fácil esa apertura de poder decir, mira, yo estoy ahora con este periódico, yo creo que esto es un servicio que te puede ayudar mucho. Y ahí se crea mi primera venta muy grande que tuve. Mi primera semana, ahí como que ya las cosas empezaron a cambiar y me empezaron a tomar más atención en el periódico para guiarme, para poder seguir en este camino de hacer la llamada, hacer la cita, de llegar, de presentar. Y ya cuando uno está ahí en ese momento, en donde la conversación se torna ya más complicada, porque es donde vienen todos los beneficios, costos, las cosas que le vamos a traer, y en donde aprendí a tener esas conversaciones difíciles que no tenía esa destreza antes como ya la tengo ahora. Abrir la puerta ahí, yo creo que todo el mundo estamos temblando, ¿no? Cuando, pásele, híjole, ¿qué me va a comprar? ¿No me va a comprar? Pero ustedes han dicho algo muy importante los dos, que uno llega a las ventas por necesidad, por cuestiones de la vida, y yo tenía ese entusiasmo y siempre he sido muy echado para adelante. Sin tenerle miedo a nada, y con ese don de la comunicación, que le caigo bien a todo el mundo. Y bueno, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero trato. Uno de los mejores consejos que yo le puedo dar, si usted inicia en el mundo de las ventas, es alguien que hace muchos años me dijo que cuando usted trate de ofrecer un servicio o vender, lo primero que tiene que hacer es que no se le note en la cara.
que no se le note en la cara que usted quiere venderle algo. Que no transpire la comisión. Exactamente. Sí. Eso es básico, principal, porque si a usted suda eso, lo más seguro es que no va a pasar nada de que le compren, ¿verdad? No, bueno, es que yo creo que todos nos sentimos atacados, ¿no? Cuando viene alguien y que se le nota la desesperación. Ahora, a mí me ha tocado que me esté yendo mal en ventas y pedir de favor que me compren. Oye, la verdad me ha ido muy mal el día de hoy. Y que se vale, ¿no? Bueno, es que yo la clave que les puedo dar es que hablen con el corazón. O sea, si te está yendo mal, o sea, decirle, ocupo vender, o sea, échame la mano. Y la gente es súper empática. Cuando le hablas al corazón, a ver qué traes, y bueno, no necesito en realidad, pero mándame esto, mándame eso. Y cuando le agradeces de corazón también, se nota el esfuerzo de haberte comprado desde la humildad de pedir, y funciona y le agradeces. Entonces esa persona se queda también muy contenta con su compra. Y te voy a platicar una pequeña historia de inicio que empecé yo con la Providencia. Fui a comprar unos santos. Entonces estaban los anaqueles de los santos, pues San Antonio, San Judas, y los empecé a comprar. Y yo, según muy bueno para negociar, empecé a regatearle al Señor, y yo los empecé a poner en el piso porque quería 10 de cada uno, y el Señor los limpiaba con mucho cariño y los volvía a acomodar, y los limpiaba y los volvía a acomodar. Yo creí que el Señor estaba notando, ¿no? Cuando termina, me dijo, no le voy a vender hasta que compre con fe, si no, no va a poder vender. ¿Y por qué eso está regateando? Pues no, si compra con fe. Entonces yo salí, regresé y le dije, ahora sí vengo a comprar, me dijo, ahora sí le vendo. O sea, es que es una energía la venta, y la conexión con tu comprador, con tu prospecto calificado, que es lo que dice Jason. Yo hago una lista de los posibles interesados en mi servicio o en mi producto. De antemano les doy una pequeña estudiadita, qué beneficios puede tener, y te armas de valor y vas y haces tu oferta. Yo creo que una de las cosas más difíciles, Jason, y necesito que me contestes esto, y yo se lo digo a usted de corazón, es horrible, es cuando dicen, no me interesa, no le voy a comprar. Porque eso lo recibimos de 10 clientes, 9 nos dicen que no, ¿no? ¿Qué fue tu experiencia referente a esto cuando empezaste a recibir esos famosos, pues no, gracias? Y tenemos un mal vicio los latinos. No nos gusta decir que no. Entonces, con el cansancio nos vamos entendiendo, como no me contesta, eso significa no. ¿Cómo lo has vivido tú acá? ¿Te ha golpeado? ¿Te golpea eso? Al principio el rechazo sí era fuerte, poder lidiar con ese rechazo. ¿Pero por qué es el rechazo? ¿Por qué te duele el rechazo? Bueno, eso son cuestiones personales cuando uno no está en este mundo en donde recibir muchos no, tú no estás acostumbrado a recibir tantos no en un solo día, porque bueno, nos enseñan en las ventas, al menos eso pensé cuando empecé, que bueno, enamórate de los 40 no y enamórate de ese un primer sí que te dan. Entonces Javier también menciona una cosa aquí muy interesante de cuando tú entras a una tienda. Cuando entramos todos, nos pasa. ¿Qué necesita? ¿Qué hace uno automáticamente? No, solo estoy mirando. Resistencia, porque no nos gusta que nos vendan. En el momento que yo entendí en que yo tengo que hacer que ese prospecto aperture y me dé la oportunidad, ahí es cuando. Entonces quizás cambiaría eso de decir, ¿en qué te puedo ayudar? No, yo sé que solo estás mirando. Voy a estar aquí en la esquina si necesitas ayuda. Uno dice, sí, quizás sí necesito tu ayuda. Mira, estoy buscando un pantalón de cintura 34, de largo 32. Entonces, cuando aprendí ese concepto, la verdad que la vida se me hizo mucho más fácil. Pero lidiando con la negatividad, Harry, también entendí que cuando no me interesa, algo fallé yo. Quizás no tiene información, quizás no es un prospecto calificado, quizás de verdad no tiene el dinero, pero ¿cómo le puedo buscar esa solución? Es entender que yo tengo que encontrar una solución para poder cerrar esa venta. Y entender que no es solo cerrar una venta, sino es establecer una relación a largo plazo. Y eso ya más, obviamente, que lo he aprendido con mentores y personas a mi alrededor que me han guiado para enfocarme en esas relaciones a largo plazo. Porque no es solo, de nuevo, como digo, cerrar ese contrato y ya me olvidé de ti, no. Es en ese momento yo trabajo para ti
y tengo que asegurarme de lo que el servicio que te estoy ofreciendo trabaje para que pueda atraer más potenciales clientes hispanos en mi caso. Oye, ¿y cuáles serían las cualidades, mi querido Javi, por ejemplo, que un vendedor, porque yo escucho a Jason, es joven Jason, está iniciando en las ventas, pero ¿qué cualidades debería de tener un vendedor en particular como para arriesgarse? Porque a lo mejor tengo a mi hijo, tal vez tengo un cuñado, tal vez yo quiero iniciar mi propio negocio. ¿Debo tener alguna cualidad en particular para poder decir, quiero ser vendedor? Yo creo que debes de tener muchas y las tienes que ir adecuando según es el momento de la venta. Pero yo creo que la principal es escuchar. Por eso Dios nos dio 2 oídos y no una boca. Porque a veces nos esforzamos tanto en ofrecer y estamos diciendo tantas cosas que ni siquiera el que va a tomar la decisión, Harry, está poniéndote toda la atención. Entonces yo creo que una de las cualidades es aprender a escuchar a tu cliente. Como menciona Jason, muchas veces hasta el lenguaje corporal influye mucho en la toma de decisiones. Si tú llegas a ofrecer un producto de cierta manera, derrotado desde la entrada, sin ver a tu cliente a los ojos, buscando, pues aquí pasaba a ver si, pues, ¿sabes? No, entonces sí tienes que tener ese drive, pero sobre todo un lenguaje corporal, tu energía positiva y sobre todo, como te comento, muy importante, escuchar las necesidades. Si no escuchas, entonces no vas a poder hacer una oferta contundente. Algo muy importante también es identificar qué tipo de negocio o vendedor eres. Si eres el de la reventa o el de transaccional. Te vendo un carro y no te vuelvo a ver aquí hasta en unos 2, 3 años. Pero en el caso de nosotros, como Jason o en La Providencia, es una relación a largo plazo y lo que quieres dejar listo es la reventa. Bueno, entonces vamos a cerrar este primer bloque. No se vaya, vamos a seguir con el segundo bloque porque vamos a hablar sobre los consejos que le daríamos a los vendedores. Recuerde que las ventas no se trata de hablar mucho. Se trata de entender a quiénes tienes enfrente. Y eso lo vamos a hablar en el siguiente bloque. No se vaya. En un mundo dominado por lo cotidiano emerge un punto de inflexión. Bienvenidos a Minority Arts and Media Foundation. Un potencial ignorado nos desafía a actuar. Nos enfrentamos a una realidad contundente. El talento en las artes y los medios frecuentemente marginados clama por apoyo. Nos mueve la convicción de que el arte y los medios son catalizadores para el enriquecimiento cultural y educativo de nuestras minorías. Las voces de las discapacidades, la comunidad LGBT y todas las comunidades subrepresentadas merecen un escenario para resonar. Nuestra misión es clara: garantizar oportunidades equitativas en espacios, medios, herramientas y educación para todos y que podamos expresarnos libremente. Nuestra misión para amplificar las voces que han permanecido en silencio. Juntos, escribiremos un nuevo capítulo de esta inclusión. En Minority Arts and Media Foundation sostenemos con convicción. Y regresamos aquí a nuestro podcast en donde el tema de hoy son las ventas, principalmente para los jóvenes. No, la gente que está viviendo en los Estados Unidos, las ventas en particular son complicadas. Es una idiosincrasia muy diferente a como lo vivimos en nuestros países latinoamericanos. Y es entendible porque nosotros como hispanos, como latinos, tenemos el grave problema que a veces cuando tratamos de vender, nunca nos vamos a ver si es un buen servicio o si es un buen producto de calidad. Nos vamos más bien por la línea, y corríjanme si no es cierto, si conocemos a la persona. Si conocemos a la persona, confiamos y sí aceptamos, ya sea que compremos o no. ¿Es una realidad o no, mi querido Jason? Claro que sí, claro que sí. Volviendo al inicio, mis primeras ventas en el periódico fueron de personas conocidas. Mis 4 primeras ventas fueron de personas que ya yo califiqué, como dice Javier, y me di cuenta que tenían el poder adquisitivo de poder obtener este servicio. Entonces ya de ahí uno ya coge cuerda. Desde ese momento ya uno empieza a adelantar y a obtener una base de clientes, una base de datos en donde tú empiezas a depurar y ver si a esa persona le puede convenir
este servicio. Pero volviendo a eso que decía Javier en el primer segmento de estar siempre preparado, de escuchar. Eso es muy, muy, muy importante en las ventas. En mi experiencia personal en el periódico, cuando tú escuchas y dejas, el cliente te dice todo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Pero eso sí, otra cosa que me he dado cuenta, cuando te permiten hablar, tienes que hablar bien. No puedes tirar todo como carreta, como vendedor al menos, pero cuando tú tienes esa apertura con el cliente, él se siente cómodo, él te dice todo lo que necesita, sin tú tener que hacer tanto trabajo de presentar y de poder guiarlo, porque también, como dije, cuando tú te das cuenta que te están tratando de vender, tú tienes esa resistencia. Entonces eso no es lo que uno quiere, porque yo estoy aquí para ayudarte a atraer más potenciales clientes en mi caso. Entonces el caso de cualquier otra persona puede ser ese producto o servicio que esté tratando de vender. Aquí, déjame te cuento, aquí es donde vas haciendo estructuras, Harry, como tú lo dices, Jason. Llegas y hay que observar todo. ¿Qué tipo de personas con la que estás trabajando? Pero si no las conoces. Hay que observar muchísimo. Por ejemplo, hay o sea, ¿dónde lo observas? ¿Cuando llegas o haces una investigación antes? Yo siempre hago una investigación antes. ¿Qué tipo de supermercado? En mi caso, restaurante. ¿Qué tipo de decoraciones tiene? ¿O qué tipo de productos tiene? Si su objetivo es traer hispanos a su supermercado, si es un supermercado hispano, ¿cómo venderle más? Entonces, hay que observar. La regla número 1, observa. Observa, observa, observa. O sea, tienes que ver qué está vendiendo, qué tipo de persona es. Por ejemplo, yo inmediatamente al llegar a venderle uno de mis productos a Jason, yo sé que Jason hay que tratarlo con mucha profesionalidad o profesionalismo por cómo está vestido, cómo se conduce, todo eso. Entonces, y si llego yo a un supermercado donde el comprador anda de cachucha, de jeans y todo eso, entonces le bajas una rayita, eso para estar empático. Hay que observar. Número 2, escuchar. Número 3, preguntar. Muchas preguntas, pero no vayas a preguntar cosas irrelevantes, sino cosas que vas a querer escuchar para cerrar tu venta. Y después cierra tu venta. Como dijo Jason, te va a decir todas las claves. Si quiere, si tiene, por qué sí, por qué no y cuánto. Y si te detienes a escuchar las preguntas poderosas, cierras una venta. Y si no cierras esa venta ese día, yo tenía un maestro que decía, las ventas son como el juego de billar. No nomás es meter la bola que tienes en la buchaca, sino preparar la segundo golpe. Bueno, pero yo voy ahora más profundo todavía, porque aquí el que pregunta soy yo. Uno de los grandes errores que cometemos es que muchas veces por la misma necesidad aceptamos trabajos de ventas. Pero ¿qué pasa con esos trabajos de ventas? A veces no conocemos el producto, no creemos en el producto, o probablemente solo es porque nos van a dar un pequeño sueldo y a ver si nos va bien o nos va mal. Entonces, por ejemplo, para Jason, tú antes de aceptar ese trabajo que tienes actualmente en la experiencia, tú ¿analizaste todos esos puntos? Si era un buen proyecto, un buen producto, era funcional, no era funcional. Porque eso cometen muchos errores. Mucha gente dice, no, bueno, necesito el trabajo y pues vendo seguros y a lo mejor no tiene la menor idea de seguros, ¿no? La verdad que están hablando aquí ustedes dos muchas verdades. Dos partes tiene mi respuesta, Harry. La primera, me encanta esa curiosidad que tienes bueno, entonces, ¿cómo sabes si está calificado el cliente? Bueno, como menciona Javier, cuando tú estás en este medio de las ventas, uno se hace muy intuitivo. Entonces ya, como dice Javier también, de que cuando tú llegas ya tú lo sabes analizar, ya seguro has tenido un contacto con un negocio similar. Entonces cuando uno llega ya uno está en modo automático de cómo actuar. Entonces uno se va poniendo de acuerdo, como dice Javier también, de cómo está vestido, qué te dice, qué necesita y ese tipo de cosas. Y la segunda parte de la respuesta, respondiendo ahora a eso que me dices de conocer el producto. De conocer el producto. Mira lo que pasa. Y me di cuenta después que ya había estado en el periódico. Es que al menos en las ventas hispanas, en el medio hispano, te dicen, este es el producto, aquí está todo lo que necesitas, ahora sal a venderlo. Entonces uno dice, pero sí, este es el producto, lo reconozco, reconocí el periódico, lo vengo leyendo desde que tengo 15 años.
sé que está en todas las esquinas, por aquí está, ¿y cómo lo vendo? Entonces, viene eso de que yo dije, pero ok, sí, ¿y cómo lo vendo? No, aquí está, vete, véndelo. Tú averigua, prácticamente. Pero ya con el tiempo, uno va encontrando sus mañas, como dicen, con los similares clientes, con otras técnicas de otros vendedores. Uno siempre mira lo que otro está haciendo, cómo lo hace. Entonces uno también ya va puliéndose. Una de las cosas muy importantes que he aprendido, como dice Javier, a eso de escuchar. Y segundo, bueno, yo diría que no sería segundo, sería lo primero, la vestimenta. Cuando tú vas a vender, tú te tienes que presentar como tú quieres que te traten, obviamente. Como te ven, te tratan, ¿no? Pero solo déjame, mira, Javi, si usted es vendedor, consejo sano, no se vista de café, porque vestirse de café, vendedor seguro, vendedor de libros, y eso no funciona. No café, ¿sí o no? No, completamente de acuerdo. Fíjate que mi experiencia, a mí me pasó, yo trataba de ir a vender y los primeros días trataba de irme muy bien. Nunca me fui así como Mr. Jason, de traje y toda la cosa, por mi industria. Pero no creas, de repente hay una barrerita de empatía, entonces tienes que escoger muy bien. Por ejemplo, y yo me di cuenta que cuando iba de jeans, inclusive de gorra y muy como ellos, mis compradores, había esa empatía. Entonces, yo sí hice un poquito. Ahora, cuando voy a vender a corporativos o voy a hacer, pues no necesariamente me he visto como cuando voy a venderle a un supermercado o a una convenience store. Pero sí es muy importante la empatía porque es lo que hablábamos hace rato. Ese es el lenguaje corporal que de entrada ya te estás aceptando, te estás viendo igual. Inclusive tienes que hablar de temas muy similares y lo que decía Jason, eso del rapport, ¿no? Eso, romper el hielo, entrar con un soft entry para que no se sienta como buenas tardes, vengo de la provincia, este es mi catálogo. No. Simplemente buscar cómo abordar al comprador desde la empatía. A mí lo que me funciona es siempre deposito, digo yo, moneditas a mi favor. Siempre trato de hacer algo en pro de mi cliente antes de llegar a pedir. Por ejemplo, si en los anaqueles tienen mi producto, antes de ir a ofrecer mis productos, yo llego limpio, acomodo y dejo listo la orden de compra para no quitarle su tiempo y no decirle o entrar con un no ocupo nada. Claro que no ocupas nada, en realidad, pero mi recomendación es estas cositas que te hacen falta. 2, el cliente se fija en todo. A mí me ha tocado estar en los supermercados y si ves algo tirado lo juntas, si ves a alguien que está ocupado, o sea, el comprador es muy astuto y ve más allá. Si tú eres más empático en otras cosas alrededor, en automático hay algo que el comprador está viendo o tu cliente está viendo. Entonces es muy importante no concentrarte en la transacción que estás viviendo o en esta persona que estás atendiendo. Hay muchas cosas, muchos elementos alrededor que ayudan a cerrar una venta. ¿Sabe que quería añadir a todas esas cosas? De que para mí más eso de la vestimenta ha sido una cuestión más de autoestima y personal. Y sí es cierto, es siempre bueno tú estar a la par de ese cliente porque nunca te quieres ver codescendiente, como que estás más alto que esa persona y que se siente un poquito incómodo. Pero en mi caso y mi experiencia, me he dado cuenta que cuando llego de la forma que estoy vestido, que es mi marca personal, así me gusta, te presta más atención. Llegas de una empresa seria, no es ningún vendedorcito aquí nada más que vienes a vender una publicidad a ver si trabaja. No, tú estás viniendo de un periódico reconocido, de un medio publicitario, en donde, bueno, entonces eso que dices de cuando uno llega, de estar siempre preparado, de escuchar, una de las cosas, aquí hablando de, aunque no me has preguntado todavía, pero de personas que me han ayudado, obviamente como Alex Day, en inglés Grant Cardone, muchísimas personas que están en este mundo de las ventas, que están ahora virales en redes sociales, siempre te están ayudando y tratando de eso, pero la vestimenta para mí ha sido una evolución y una determinación en esto de las ventas trascendental, la verdad. Fíjate que lo que dice antes del corte, estábamos hablando de los estilos. Y cada quien, como vendedor, tiene que ir
haciendo su estilo, su forma, y sobre todo hay un libro muy bueno que se llama de marketing, La vaca púrpura, vaca morada, no me acuerdo, y precisamente distinguirte del resto de los vendedores es importante. Y si para ti, Jason, el estar siempre súper bien presentado, alineado, y seguramente se van a acordar de esta persona y no de los demás. Entonces, ese es tu signature. Claro. Recuerde usted que el mundo de las ventas es un mundo en donde desde que nacemos estamos vendiendo algo. Cuando queremos pedirle permiso a nuestros padres, también estamos vendiendo para que nos autoricen. ¿Qué? Yo te hago esto, tú me ofreces esto. Las ventas en particular han forjado el comercio en nuestra humanidad. Pero sobre todo las técnicas, no es que una técnica funcione mejor que otra. Cada quien va puliendo sus propias técnicas de acuerdo a cómo está su nicho, de acuerdo a cómo es su personalidad, de acuerdo a cuándo es su idiosincrasia y de acuerdo a qué es el producto que usted va a vender. Eso sí, las ventas son todos los días. Usted tiene que estar consintiendo a su cliente, estar siempre presente que hay otro tipo de herramientas como para poder ofrecer qué es lo que el producto que usted está ofreciendo. Usted no puede dejar enfriar cuando usted salga y cuando usted cree en su producto, que se le caigan las ventas solo porque voy a dejar que piense. Además, creo que una de las cosas también que yo he entendido es que cuando tú tienes una reunión, cuando quieres ofrecer un servicio o un producto, te das cuenta hasta en los ojos de la otra persona que si te va a comprar o no. Sí. Eso ya es como evidente, porque si no le cumples la necesidad o lo que él está buscando o ella está buscando, es pérdida de tiempo. Dime una cosa, mi Jason, ¿tú has terminado reuniones rápidamente porque tú sabes que no va a ningún lado o no? ¿O siempre dejas hasta que el cliente decida terminar la reunión? Al principio ellos terminaban por mí la reunión. Porque no entendía bien ese tema de la energía que mencionó Javier, de esa, tú sabes, yo sé. Pero ya con el tiempo que me he pulido, ya sí, yo he terminado ahora reuniones que sé que no va para ningún lado, en el sentido de que quizás no está listo en este momento, quizás no tiene el presupuesto, cualquier razón que incluya eso de no estar listo. Pero Javier habla aquí de muchas cosas interesantes y te quiero preguntar, ¿tú compras así como vendes? Porque tú sabes, lo digo porque a mí me vende muy fácil. Yo soy de los que le venden... Tiene el sí fácil. Yo sí soy de los que le venden súper fácil y la verdad que siempre tengo que estar con cuidado porque... pero no sé si yo soy de los que le compran fácil. Es medio raro eso, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Mira, yo creo que... Yo como comprador soy muy malo. Yo soy mal comprador. A mí me funciona mejor estar del lado de la venta. Porque yo soy muy específico lo que quiero. Y yo, haz de cuenta que... Y no soy muy de comprar mucho o impulsivo comprador. O voy a ir a ver qué veo. La verdad, nunca sucede. Yo sé lo que ando buscando. Y entonces hago mi tarea. Cuando creas la necesidad, oye, estoy buscando algo. Sí, y esto no es. Tú no eres de los window shoppers. No, para nada. De hecho, a mí me llevan arrastrando a las tiendas. Y si voy por lo que ocupo en particular y rápido resuelvo. Pero sí les puedo decir que como vendedor puedo entender a otro. En este caso me pongo yo de consumidor. Y si ustedes, y se los paso como consejo, utilizan esa herramienta, como tú decías hace rato, llegas a una tienda, buenas tardes, ocupa ayuda, y les dicen, no, gracias. El vendedor está acostumbrado a que le digan eso. No, gracias, y se pone a acomodar ropa. Pero les doy un consejo, úsenlo. Oye, ¿qué tienes en promoción? Oye, ¿qué cupones hay? ¿Qué está en descuento? ¿Qué viene de temporada? Y te van a quedar a saber como extraño. Y que no me ofreciste ayuda. Y si lo pones a funcionar como lo que debe de ser consultor para que tomes una decisión, te aseguro que vas a salir muy contento con la decisión porque mire, se le ve bien esto, este es el color de temporada, y lo pones a funcionar, le va a dar mucho gusto. A un agente de carros vas y lo llevas y le preguntas, esto es lo que ando buscando. Te pongo el ejemplo. Yo ando buscando una herramienta para ventas. Soy vendedor y ocupo un carro. Yo no ocupo un carro que funcione como mi herramienta esencial para transportarme a visitar mis clientes. Ahorita todos los dealers lo van a llamar. Económico. Quiero que sea económico,
que la gasolina, que esto, que el otro, que aquello. Entonces descartas todo lo que no está ahí. Entonces o sea, y ahí es cuando ellos empiezan a escuchar y se ponen a trabajar para ti y te dan un buen día. Y sabe que has dicho algo muy importante. Yo soy así de esos que compran, que me gusta que me guíen. Entonces yo siempre me aseguro de eso, que cuando el cliente está listo para comprar, trato de guiarlo lo mejor posible del servicio que está obteniendo, porque así me gusta que me vendan. Yo veo una tienda, no me gusta este pantalón, pero ¿qué te parece este color? ¿Será este mejor? Y háblame. A mí me gusta que me hablen así. Que me vendan, convénceme. Claro, pero me convencen rápido y ahí es que se pone el problema. Ustedes que nos están escuchando, déjenme recomendarle algunos libros en español si usted quiere empezar en las ventas y no quiere arriesgarse primero a salir a la calle e intentarlo. Hay uno que se llama La Biblia del Vendedor de Alex Day, que es muy bueno, es una guía integral con técnicas y estrategias prácticas para mejorar las habilidades en ventas, muy recomendable. Hay otro que se llama Cállate y Vende de Gerardo Rodríguez, ofrece consejos para mejorar las habilidades de ventas y cerrar más tratos. Hay otro de Todos Venden de Chris Ursúa. Enfatiza que todos de alguna manera están involucrados en ventas y proporciona herramientas para mejorar en ese ámbito. Y por último, Las 12 únicas maneras de captar clientes de Mónica Mendoza, es muy bueno, aborda cómo atraer al nuevo y escurridizo cliente para tu canal o para tu red digital y cómo vender. Eso en español, por si a ustedes les interesa, son libros recomendables para que se empiecen a empapar, porque el día de mañana les aseguro que van a salir de sus casas. Si van a ser emprendedores o van a empezar en algún negocio, van a salir a vender. ¿Cuántos de nosotros nos han contratado para cierto trabajo y el jefe va a decir, bueno, ¿y a quién se lo ofrecemos? Sí, claro. Y hay que vender. Hay que vender. Toda vida es venta y toda venta es vida. Entonces, yo quiero agregar un libro que a mí personal me cambió la vida, que es El vendedor más grande del mundo, de Old Mandingo. Y es un excelente libro. Por azares del destino, yo agarré primero la segunda parte y hasta como en un cuarto del libro me di cuenta que estaba leyendo el 2. Pero aquí entre nos, cuando fui por el 1, o sea, las primeras páginas yo así llorando porque me di cuenta algo importantísimo sobre ser vendedores. Y es un gran libro que yo creo que todo mundo debería de leerlo en su vida. Y aparte, yo también recomiendo que todo mundo en su vida, en algún momento, debe de ser vendedor y mesero. Yo creo que esos dos trabajos son importantes para ser muy empático en todo. Eso me encanta. Entonces, para ir cerrando el podcast de hoy, le vamos a pedir a Jason que dé algún consejo a todos esos jóvenes que inician, que están sus primeros pasos de ser vendedor, que tienen que salir a la calle. Por favor, con el corazón en la mano, da como cierre, ¿qué es realmente no hay que dar consejos. Pensando en voz alta, ¿qué recomiendas? Muchas cosas me vienen a la mente de recomendación, pero lo más importante, y como ya lo mencionó Javier, es escuchar, tener mucha paciencia, la verdad, ser empático y tener mucho cuidado con las técnicas de ventas. Hay muchas. Esos libros que mencionaste, ya leí Alex Day, tiene muchas técnicas. Tener cuidado porque cuando se enteran que tú estás utilizando técnicas con ellos, porque como las ventas es una de las cosas, de las profesiones más antiguas, ya tú te pones como, entonces me quiere engañar. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. La vestimenta es sumamente importante, te abre puertas, a la verdad. Lo he experimentado, eso de la imagen. Y una de las cosas también que siempre me quedo con ese libro de Alex Day es, el primero que habla, pierde. Bueno. El primero que habla, pierde. El primero que habla, pierde. Y eso puede significar muchas cosas. O sea, yo entro, te voy a vender y no voy a decir nada. No, así que, medio drástico, ¿no? ¿A qué viene? No, mira, lo que dice Jason es un vendedor, él a eso se dedica, es profesional, sabe lo que hace. Por favor, escúchenlo, porque eso es lo que hay que hacer. Aquí también entra algo muy importante. No es personal el no en la venta, es no al momento, al producto o a la necesidad
que en ese momento, pero eso no quiere decir que mañana, pasado o en algún otro momento puedas cerrar esa venta, Harry. No descarten nada a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. No se cansen. El vendedor no se cansa. No son tus nos como personas. Yo le digo a mis vendedores, en el momento de que cierren esa puerta, nos sacudimos de lo que haya sucedido en esa transacción, porque al abrir la nueva, ahí viene otra energía, otra descarga, otra actitud, otro nuevo feel para atacar, para resolver, para ayudar. Yo les quiero dar un consejo, es muy importante, lleven un track de las situaciones. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué les funcionó? ¿Qué fecha es? Porque van a volver ahí y si ustedes van y revisan qué momento, qué sucedió, qué noticia había, qué estaba sucediendo, es un gran momento para abrir la puerta y abrir la comunicación en ese silencio desviado para no llegar directo al negocio. Simplemente, ¿y cómo ve lo del Papa? O sea, ¿sabes? Entonces, y todo el mundo se queda, pues, y desvías un poquito la atención y empiezas con un tema, el mundial, el fútbol. Lo que llaman romper el hielo. Romper ese hielo es importantísimo. Claro, y entonces ya para ir cerrando, para darle las gracias a Jason, lo único que me queda decir es lo siguiente. Si un cliente le dice que no se olvide de él, es un cliente potencial en un futuro. ¿Qué significa? Hay que cultivarlo, fomentarlo, llamarlo, saludarlo, no solo por venderlo, tratar de encontrar empatía con esa persona. No importa si vendes ideas, publicidad, servicios o lo que sea. Las ventas no son un destino, son una herramienta. Y cuando aprendes a usarlas, déjeme decirle que les va a cambiar la vida. Así que queremos darte las gracias, mi querido Jason, por compartir lo bueno, lo malo. Qué valiente que hayas dicho en materia de venta. Qué bueno que te fuiste también aprendiendo cosas por parte de Javier. Javier y yo queremos darle las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este capítulo de ventas, porque al final, mi querido Javier, esto no es terapia. Pero ayuda. Y acuérdense que las ventas curan todo. Estoy de acuerdo. Las ventas sí curan todo, ¿eh? Y tener metas claras es muy importante. Las ventas, los números, cuál es mi meta para este mes, diaria, semanal, eso es muy importante porque eso te da un norte hacia dónde ir. Entonces eso lo haremos para otro podcast, pero esta vez, chicos, chicas, gracias a todos los vendedores. Gracias. Aquí, esto no es terapia, pero ayuda.